Hoy día vamos a implementar el VR en Unreal Engine 5. Es buena práctica desactivar el Lumen desde el Project Setting. Una vez hecho esto, vamos a Build, cambiamos la calidad a medio y buildeamos la luz. Lo siguiente es crear un blueprint para el pawn. Para esto creamos la carpeta de blueprints, clase pawn. En el viewport le agregamos una cámara. Ahora vamos a crear nuestro propio game mode. Para esto creamos la carpeta blueprints. Luego vamos a hacer clic derecho y esto es para importar el feature content de realidad virtual. En Blueprint buscamos Virtual Reality y añadimos al proyecto. Habilitamos los archivos necesarios y reiniciamos el proyecto. Ahora creamos un blueprint para el jugador. Clase Pawn y lo vamos a llamar VR Player. Dentro del viewport del player añadimos una cámara. Una vez que el componente cámara está listo, buscamos Possess Player y seleccionamos el Player 0, que es el jugador por defecto. Otra buena práctica es en el Event Graph, durante el Event Begin Play, usar la función Reset Orientation and Position. Para generar las manos, añadiremos el componente Motion Controller. 2 veces, uno para cada mano. Nos aseguramos de que en los detalles del Motion Controller esté asignado a la mano correcta. Para ver la mano crearemos mesh estático y en la clase buscaremos el mesh que deseamos. Para que los Motion Controller que acabamos de crear funcionen, lo primero es crear una nueva carpeta a la cual vamos a llamar Input. Dentro de la carpeta Input vamos a crear un Input Mapping Context y los IA para el trigger. Luego agregamos el IA al Input Mapping Context. Para asignar el botón que resolverá esta acción, desplegamos el panel de búsqueda, abrimos Oculus Touch y buscamos el trigger, en este caso el derecho. Volvemos al player y desde su Event Graph creamos en el Begin Play la lógica para añadir el Mapping Context. Para esto partimos desde el Get Player Controller para sacar el Get Enhanced Input Local Player Subsystem. De aquí podemos sacar el Input Mapping Context. Y finalmente seleccionamos el que acabamos de crear. Para que el juego reconozca a nuestro personaje, tenemos que ir al nivel, a la World Settings y seleccionar el Game Mode que acabamos de crear. En el Game Mode seleccionamos la clase que acabamos de crear para el personaje. Dentro del blueprint del personaje llamamos al evento que se genera con el Input Mapping Context de Trigger. Si queremos corroborar que esto funciona correctamente, podemos agregar un debug, en este caso de print. Vamos a crear el resto de los botones. Para esto volvemos a Input y partimos duplicando el trigger. Le cambiamos el nombre para que uno corresponda a la mano derecha y el otro a la izquierda. Y añadimos el resto de los inputs de la mano derecha y de la mano izquierda. Una vez que tenemos todos los IA como booleanos, los agregamos al Input Mapping Context. Una vez hemos agregado todos al Input Mapping Context, podemos cambiar la calidad de IA de joystick derecho e izquierdo. Vamos a seleccionar Axis 2D y vamos a guardar ambos. Cerramos y volvemos al Mapping Context, donde vamos a decirle al juego cuál de los botones del Oculus va a ocupar. Este es el botón que le corresponde a cada Input Action. Igual como hicimos con el primer IA, vamos a hacerlo con los siguientes. Cuando terminamos de hacer esto, vamos a los componentes del personaje y añadimos un Floating Movement Pawn Movement. Ya hecho esto, volvemos al Event Graph y creamos los Input Action que faltan. Aquí agregamos la función Add Movement Input y asignamos el valor que tiene este Input Action. Para esto, tomamos el componente de la cámara y obtenemos su vector de la dirección hacia adelante.
Vamos a agregar un segundo add movement input y obtendremos el vector de la dirección de los laterales. Ahora sí, asignamos el valor del input action a la escala de estas dos funciones. Y finalmente debemos ajustar la velocidad. Para esto creamos una nueva variable del tipo float y dividimos el valor del input action por la velocidad que acabamos de crear. Lo volvemos a asignar a la escala. Definimos velocidad como 5. Comentamos todo esto para más orden. Luego, para hacer la rotación del personaje, usaremos la función addActorWorldRotation. Tomaremos el valor de esta función, le haremos un break y calcularemos si está yendo hacia la izquierda o la derecha. Depende de la dirección en la que está yendo el joystick, el personaje se moverá 25 grados hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo único que nos falta es el nodo doOnce. Conectamos el completed con el reset y con eso terminamos la lógica. Lo único que nos falta es conectar el valor de la rotación a la función de movimiento. Comentamos la lógica para más orden. Para el grab, primero vamos a ir a Blueprints y vamos a crear un objeto de prueba que es el que se va a tomar. En el player, dentro de su motion controller, vamos a añadir un componente llamado Box Collision. Esto lo vamos a hacer para ambas manos. Desde aquí podemos añadir los eventos que son necesarios. Añadir evento, Begin Overlap, End Overlap. Y lo mismo para la otra mano. Para que funcione el IA de grip, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a checar el valor del IA. Luego vamos a usar dos nodos. Attach Actor to Component y Detach Actor. Detach from Actor. En el momento que suceda la colisión, si es que el valor del IA está siendo presionado, se va a activar el nodo Attach Actor to Component. En el momento que se desactive el valor del IA, esté suelto, esté overlapeando o no con el objeto, se va a soltar el actor. Asignamos cuál es el actor que se va a tachar y cuál es el lugar al que se va a tachar. En este caso, el Static Mesh. Hacemos lo mismo para el IA izquierdo y comentamos para más orden. Una vez tenemos hecho esto, vamos al blueprint del Grab Object. En los componentes debemos añadir un Grab Component. Este debe ser hijo del Static Mesh. Vamos a crear un debug en el blueprint del player para saber cuándo está overlapeando el motion controller con el objeto que quiere agarrar. Ahora probamos Simulate. Podemos seleccionar el motion controller del jugador y arrastrarlo en la pelota. Podemos ver que se está registrando el overlap. Ahora vamos a crear un botón. Para esto creamos un blueprint de la clase actor y lo llamamos BP Button. Dentro del viewport del botón podemos crear dos esferas para hacerle la forma. Al botón le vamos a agregar una colección. En el Event Graph eliminamos los nodos, menos el Begin Play. Para esto obtenemos la locación relativa del botón y la asignamos al nodo Set. Ahora agregamos el evento OnComponent Begin Overlap. Ahora creamos el evento OnComponent Begin Overlap desde el Collider y llamamos el nodo AddWorldOffset. Con target, el botón. Vamos a cambiar su locación un poco para que se note el efecto de cuando se aprieta. Pondremos teleport. Vamos a introducir un delay. Copiaremos el nodo y luego de este delay veremos que vuelve a su posición original. Ahora en vez de 15 son menos 15. Y el target es el mismo botón. En el Event Dispatcher del menú creamos un Event Dispatcher llamado OnButtonPreset.
Lo arrastramos y seleccionamos Cal. Lo conectamos aquí. Ahora creamos el blueprint de la puerta. Para eso vamos a la carpeta de blueprints, creamos un actor y lo llamamos BP Door. En el viewport creamos la puerta. Para eso vamos a añadir un cubo y cambiar sus transform y escala a 0.2, 4 y 10. Es importante que el cubo esté en movable, no en static. En el event graph creamos un timeline al que vamos a llamar open door. Lo abrimos haciéndole doble clic y creamos un track de tipo vector. Bloqueamos X y Y para no verlos ni tocarlos. Añadimos dos keys en Z. El primero debe estar en 0, 0, que es el valor 0 y el segundo del comienzo. Y el otro key debe estar a los 10 segundos y en el valor 500. Luego seleccionamos los dos keys que acabamos de agregar y usamos la interpolación automática. Hecho esto, conectamos el vector track a un add offset al cubo, el cual va con el update. Y en el begin play buscamos get all actors of class. Lo que vamos a buscar va a ser el botón. Tomaremos el primer botón encontrado, que también es el único, y desde aquí buscamos el assign on button preset, el dispatcher que acabamos de crear en el botón. Lo conectamos y ya que lo tenemos listo, conectamos el nodo para que se reproduzca el timeline luego de llamar el dispatcher. Desde aquí podemos volver a presionar Simulate. Y si prestamos atención, podemos seleccionar el VR del player y moviendo cualquiera de los dos motion controllers que tiene, activar el botón y consigo la puerta. Si el botón registra más movimientos de los que debería al empezar el overlap, podemos crear un booleano y añadir la siguiente lógica. Chequear si no se ha presionado, activar el booleano y cuando se termina de mover el botón, desactivarlo. Ahora, si presionamos Simulate y movemos el motion controller, el botón se devuelve correctamente y abre la puerta.